música aquí en su radio KPFK 90.7 FM Los Ángeles, 98.7 FM Santa Bárbara, 93.7 FM en el norte de San Diego, 99.5 FM en Raycrest, en China Lake y también a través del www.kpfk.org, radio comunitaria desde el sur de California. Yo quiero construir mi patria con madera o hojalata, hacerla muy cuadradita, desde Alaska al Mar del Plata, cruzarla sin pasaporte, sin dinero, sin corbata, solamente con mis manos, con la amistad de mi raza. Cuando salí de mi pueblo, dejé un puñado de sueños, las canciones de la banda, una bolsa de propaganda, la sonrisa del abuelo, un capirucho de colores, la calle pasa Nuqueño, una ensarta de cangrejo, las hipotas en el parque, mi querido compañero. Y cuando vengas aquí, no te olvides de allá abajo, porque todo lo que sube siempre se viene para abajo. Siempre se viene para abajo, siempre se viene para abajo. Siempre se viene para abajo. Y haremos una gran fiesta con taquito mexicano, con pupusas de mi patria, con arepas de Caracas, un lechoncito dorado, unas canciones de Cuba, el merengue del Caribe, una samba brasileña, la zampoña de los Andes, una cuequita chilena. Y no tendremos fusiles, serán arados de mano para poderla sembrar, con los ojos apretados y poder de allí sacar para todos los chavalos el regalo nunca visto del mentado Santa Claus, del mentado Santa Claus, del mentado Santa Claus, para todos los hipotes del mentado Santa Claus, del mentado Santa Claus, para todos los gurises del mentado Santa Claus, del mentado Santa Claus, para todos los patojos del mentado Santa Claus, del mentado Santa Claus, para todos los pelados. Buenas noches, querida comunidad, de nuevo su programa Caminando por Mesoamérica con su servidor Carlos Salazar. Carlos Mejía. Aquí al aire para poder hablar un poco de lo que muchas veces se habla en sus momentos, pero no se continúa, ese tipo de información que deberíamos de tener siempre a la mano. Vamos a estar hablando realmente de la aplicación de lo que se le conoce como la teoría del shock. Es algo que se instaura en junio de 1951 en una reunión de gobiernos junto con universidades y especialistas en el país de Canadá, en Montreal específicamente. Y empezamos a hablar sinceramente de cuál es la teoría del shock. Es realmente el llegar a causar esa desorientación que ahorita, a grosso modo, no se detecta, no se ve. Es imperceptible para la comunidad, pero está ahí, está constantemente a su lado. Lo tenemos en la computadora, lo tenemos en el televisor, lo tenemos en el celular. Es constantemente ese aislamiento sensorial del cual es víctima la comunidad actualmente. ¿No crees, Carlos? Claro que sí, pues es parte de un manual que se aplica a diario realmente en todos los medios corporativos y que realmente sacan de la verdadera realidad al ser humano y lo ubican y le vacían la cabeza realmente de lo que deberían de ser propiamente. Hay una gran cantidad de aplicaciones actualmente. Por ejemplo, en programas anteriores hablamos del Big Data, que para mucha gente pues es nada más una teoría conspirativa y esto y lo otro. No, es algo que está siendo aplicado, que de alguna manera ha sido perpetuado dentro de las funciones sociales y que la gente, todos nosotros estamos inmersos en esa situación. Por ejemplo, el Facebook, el Twitter, todos estos medios de comunicación alternativos que existen, son herramientas que se pudieran decir que son eficaces, pero nosotros lo vemos de aquí para allá, pero no estamos viendo la realidad de allá para acá.
¿Cuál es el efecto en la gente? ¿Cuál es realmente el resultado de esta aplicación? En el programa anterior hablamos con respecto a lo que está sucediendo en Venezuela y para nosotros, querida comunidad, el ejemplo de lo que está sucediendo en Venezuela es exactamente la aplicación de lo que se llama la teoría del shock. Vamos a escuchar una entrevista que es con uno de los editores de la página Misión Verdad, que es el señor Jesús Parra, que habla con un programador de BTV, Canal 8 en Venezuela, que es con Amorín, el programa, ese es su nombre, Jorge Amorín, y él hace una secuela y hace una cantidad de señalamientos de lo que realmente está sucediendo en Venezuela y cuáles son las relaciones que tiene con esta teoría. Vamos a escuchar el primer audio que habla sobre un preámbulo de los métodos, las formas, la persuasión, la dominación y los objetivos que estos movimientos de políticos por la oposición están ejecutando para poder remover al gobierno actual de Venezuela. Escuchemos. El que diga que todos estos procesos son azarosos, que son parte de la expresión popular de un pueblo, otra categoría que se está dirimiendo y que está en batalla, fíjate bien, está incurriendo en un claro caso de ingenuidad política. Todo esto tiene una lógica. No estamos hablando de una máquina, sino de una maquínica, es decir, de una lógica que establece los circuitos, los tiempos y la concatenación y el secuenciamiento de estas acciones que tienen como objetivo, ya te dije, romper un umbral perceptual, minar la base de autoridad y gobernabilidad del Estado para otro tipo de acciones. Ojo, esto es solo el preámbulo, Jorge, de acciones más peligrosas y hay que estar muy alerta. El grupo de asesores que tiene alrededor el presidente Putin, sobre todo Alexander Dugin, ellos se expresan y definen las fases de la guerra no convencional en 3 fases. 75% guerra psicológica, 15% guerra económica y lo último son acciones militares directas. Saca las conclusiones y analogías con el caso venezolano y vas a saber en qué fase de la guerra estamos aquí en nuestro país y porque hay que estar muy alertas ante lo que está ocurriendo y prepararnos para lo que está justo transcurriendo en Venezuela en este instante. Una prueba de eso puede ser, por ejemplo, los audios mostrados en su momento que escuchó el país entero por parte de Diosdado Cabello en su programa, donde se hablaba de operaciones militares, de colocar explosivos en fuertes como el Fuerte Tiuna. O intentos de, como ayer en Santa Mónica, de incendiar un metrobús con los usuarios adentro de la unidad. Lo hicieron en 2014 con un preescolar. O quizá más adelante atentar contra figuras públicas del chavismo, pero ya no solamente de manera encubierta, oculta, sino manifiesta en un desfile público, en un acto televisado por cámaras o en un evento que, por ser un evento mediático, genere el shock y el pánico y la neurotización de la que te acabo de hablar. ¿Se puede hablar, frente a estas evidencias, literalmente hoy en día de grupos terroristas? No solamente de grupos terroristas, de estrategia terrorista y de una estrategia del terror, una doctrina del terror sobre Venezuela. Una doctrina del terror que ataca la intimidad del venezolano, la seguridad inmediata, las fórmulas de aprehensión y asociación de la realidad y disocia al ciudadano de lo que es cierto y lo que no, para de esa manera toda la institucionalidad que rodea al ciudadano se venga abajo. ¿Cuáles son los filtros o cuáles son los métodos o qué debe hacer el ciudadano y la ciudadana que está en su casa, más allá de la militancia política que pueda tener el chavista, el opositor, el independiente, que en su mayoría quieren paz, en su mayoría no creen en agendas violentas, pero ante este bombardeo, ante esta intoxicación que se genera por parte de los diferentes mecanismos, no sabe, no logra en tiempo real poder discernir qué es verdad y qué no? Es un reto,
no solamente para el ciudadano, sino para los comunicadores, para los que hacemos análisis, desmembrar esta telaraña, este enjambre tan peligroso. El ciudadano tiene muchos elementos. En primer lugar, la formación, el trabajo de no comerse el cuento de la historia, del relato de las redes sociales, acudir a libros, a las lecturas. La lectura es un elemento fundamental para los que quieran ir más adelante también, y que denuncia y expone y desnuda cómo la realidad puede ser también una imposición del capital, una imposición de la ideología. Pero sobre todo, el venezolano tiene que confiar en sí mismo, Jorge, en sus valores, en su historia y en sus luchas. Hemos sido grandes y seguimos siendo grandes. Esa grandeza está en la historia de la reivindicación del venezolano, no solamente para definirse como pueblo, sino como una lucha constante en la construcción de lo republicano. Antes de ser incluso nación, fuimos una república popular. Y el que tengamos esa conciencia dentro de nosotros, que la compartamos con nuestros iguales, nuestra familia, nuestra comunidad, creo que nos hace más fuertes ante este enjambre de la mentira. En ese sentido, si somos consecuentes con eso, yo creo que vamos a perseverar en esta lucha, Jorge. Pues sí, hemos escuchado el análisis que es producto de una realidad que está viviendo este país latinoamericano, como es la República Bolivariana de Venezuela. Y en otras ocasiones, pues viendo la historia, hemos visto casi como un manual aplicado a diferentes sociedades, a otros países de América Latina y de otros lados del mundo. Y yo quiero recordar lo que sucedió en el 2009 con el golpe de Estado en Honduras, donde realmente hubo una lluvia mediática de los grandes medios corporativos para poder justificar y avalar el golpe de Estado que se dio en Honduras. Toda esa lluvia mediática va encaminada a ablandar el pensamiento y las ideas del público y dejarle vacío su cerebro en ese sentido para que no pueda razonar y poder justificar y llevar a cabo los planes que se dieron en ese caso, en ese momento en Honduras. Si miramos a otro lado de la historia, podemos hablar del genocidio que sucedió en Guatemala en épocas anteriores, donde realmente había un fantasma que lo pregonaban mucho los medios de comunicación y que, por cierto, pues la tecnología no estaba tan avanzada como estamos ahora para poder rebatir esas ideas que atacaban constantemente que era falso el fantasma del comunismo y que realmente mantenían a la población en zozobra y podían justificar hechos horrorosos como la desaparición y el genocidio de casi 250,000 hombres y mujeres de Guatemala. Correcto, y además habría que agregar a todo esto, Carlos, de que la teoría del shock, sus principios es en la desorientación, el arrancarte tu raíz, tu historia, distorsionar totalmente tu presencia dentro de la sociedad y únicamente hacerte funcional en el concepto de el plan económico que se desarrolla en cada país. Hay que agregar y hay que hacer notar de que nuestra intención es no hablar únicamente en la cuestión de Venezuela, sino que les estamos trayendo a ustedes la realidad de cómo se está aplicando, cuál es la razón por la cual se encuentra ese país que sigue tratando de sostener un proceso revolucionario propio, auténtico, que se marque dentro de la terminología o dentro de la ideología o dentro del parámetro social como una revolución socialista, que es una autodeterminación de los pueblos y no una autodeterminación o una determinación por las grandes potencias, que definitivamente ya llegó el momento en donde el criterio de definición no es bajo la presión o bajo el contexto de que si yo soy el más fuerte o soy el más débil, es entre iguales el desarrollo dentro de la dinámica no solo tecnológica sino que política del mundo. Ha llegado hasta aquí. Muchos lugares, muchos gobiernos, muchas corporaciones tendrán que entender de que los pueblos aprendieron a hacer política y que eso es lo que realmente no se está viendo y quieren seguir avasallando los pueblos a través de la presión y a través del genocidio. Vamos a una identificación y volvemos con usted.
Recuerden, están escuchando Caminando por Mesoamérica aquí en su radio KPFK.